Muy buenas tardes, estimadas autoridades, servidores públicos, estudiantes y docentes que nos acompañan en este magno evento, como lo es este seminario titulado Los actos administrativos y los GAT parroquiales rurales. Un tema de suma importancia y relevancia para tratar para todos ustedes como servidores públicos y obviamente a nosotros como maestrantes. Es importante para nosotros iniciar este magno evento con una breve introducción que nos traerá justamente a colación diferentes temas que nos tratarán a posteriori nuestros colegas. En este sentido, me permito iniciar con una parte introductoria e importante que respecta justamente tanto a los actos administrativos como a los GAT parroquiales. En este sentido, es la administración pública. ¿Qué es la administración pública? La administración pública básicamente es la actividad racional, técnica y jurídica perteneciente justamente a la actividad que realiza el Estado. En este sentido, la obligación del Estado es planificar, organizar, coordinar, controlar y evaluar los servicios públicos que se brindan en la administración pública con el objetivo de solventar las necesidades de todos los ciudadanos. Hay que identificar justamente que los GAT parroquiales tienen necesidades diferentes a los GAT municipales y esto nos lleva justamente a que tengan competencias, funciones y atribuciones sumamente diferentes, lo que nos lleva justamente a tener un referente importante. Es decir, ¿cuál es la norma que regula a los GAT parroquiales? ¿Cuál es la normativa que nos llama y nos lleva a tener este estudio? En este sentido, es una normativa que todos ustedes muy bien conocen, como lo es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a quien a partir de adelante lo llamaremos COTAD. Este código obviamente nos ha traído grandes aportes tanto al sector territorial en la circunscripción en la que nos estamos encontrando en este momento, referente justamente al tema rural. Para simple referencia, a partir del artículo 63 del COTAD, encontramos básicamente qué es un gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. Y la diferencia y las características de este nace justamente en que posee una autonomía administrativa, económica, política y cómo lo transformamos a la realidad. La autonomía administrativa básicamente nace en que el Estado le otorga el poder a la Junta Parroquial de tomar decisiones. La autonomía económica se refiere justamente a que tiene la capacidad de realizar la autogestión necesaria para obtener recursos en beneficio de su parroquia. Aquí hay un tema bastante crítico que se ha manejado por cuanto, si bien es cierto, existe autonomía económica, el presupuesto siempre viene desde el GAT municipal, no necesariamente del GAT parroquial, y obviamente eso ha traído bastantes incongruencias y problemas y conflictos dentro del territorio. Sin embargo, de aquello hay que tener en cuenta que los GAT parroquiales, en base a sus necesidades, buscan las alternativas necesarias para realizar la autogestión y solventar esas necesidades. Continuando con este punto, hay que analizar dos temas fundamentales. A partir del artículo 64 del mismo COTAD encontramos justamente las competencias, atribuciones y funciones que tienen los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, y considero que es sumamente importante que en este sentido los servidores públicos tengan sumamente claro lo que conlleva en este sentido el concepto como tal de lo que es una competencia, una función y una atribución, porque al tener claro estas tres premisas podremos ejecutar de mejor manera nuestras labores. En este sentido, entendemos que la competencia básicamente es el conjunto de atribuciones o de poderes que le otorga el Estado para que en este sentido se permita actuar en base a derecho. Mientras que el tema de las atribuciones es qué debo y cómo debo hacer, cómo debo actuar dentro del GAT parroquial. Y obviamente las funciones se rigen ya a cómo voy a emplear las atribuciones que me ha otorgado el Estado. Como lo hemos manifestado hace un momento, estamos realizando un breve abordaje para poder a posteriori con mis colegas ir profundizando este tema. Sin embargo, de aquello vamos desglosando ahora el segundo punto, que es ¿qué es el acto administrativo? El acto administrativo, a partir de la resolución y de la promulgación del
Código Orgánico Administrativo en el año 2018, nos genera un tipo de cambio en el sentido de que nos da una premisa un poco más centrada de lo que es el acto administrativo. Y básicamente el acto administrativo es esa facultad y esa potestad que tiene la administración pública para, en base a su voluntad, emitir decisiones. Pero ¿cuál es la característica fundamental del acto administrativo? Es que justamente tiene tres características, que surte efecto jurídico como primer punto, y estos efectos jurídicos justamente pueden ser individuales o particulares o generales. Y estos efectos jurídicos tienen tres características, que crean, modifican o extinguen derechos. Cuando crean, modifican o extinguen derechos, estamos hablando de un acto administrativo. Y justamente en los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, rurales, existen varias decisiones que se toman y que en su función como fin existen resoluciones, y muchas de las ocasiones hemos visto ejemplos en las que esas resoluciones no cuentan con las características necesarias del acto administrativo, y ahí es donde surge el problema para el GAT parroquial. Posterior a este punto, deberemos ir analizando justamente lo que constituye el acto administrativo. Si bien es cierto, se irá profundizando posterior a mi intervención, es necesario clarificar que el acto administrativo primero debe contener motivación. Y la motivación debe estar sujeta simplemente a lo que dice la normativa, que es en este caso lo que establece el artículo 76, literal L de la Constitución. Es decir, que todos los actos administrativos y los poderes públicos que emitan resoluciones deben estar debidamente motivadas. Y obviamente esto nos lleva a la correlación de lo que establece el artículo 82 de la Constitución, que es la seguridad jurídica, que nosotros no podemos interpretar más allá de lo que establece la normativa. En muchas de las ocasiones en los GAT parroquiales tratamos de entender más allá, y ese es un problema, porque en realidad la Constitución y la normativa es sumamente clara y no podemos abordarla más allá de lo que ya se establece. Ahora sí, para ejemplificar lo que de manera teórica y jurídica se ha ido abordando en estos minutos, me he permitido traerles varios ejemplos que son sumamente importantes y que a la práctica en realidad nos han traído conflictos. Por ejemplo, hay que aclarar que un acto administrativo nace desde un permiso que se le otorga al servidor público para faltar a su trabajo hasta una resolución del GAT parroquial. Pero ¿qué pasa cuando ya nos centramos dentro de las competencias, atribuciones y funciones que tienen los GAT parroquiales? Dentro de las competencias, en el artículo 65 se establecen varias de ellas. Asimismo, las atribuciones. Hay una de ellas en el literal O que establece justamente conceder licencias a los miembros de los gobiernos parroquiales. Aquí nace justamente un ejemplo primordial. ¿Qué pasa cuando un vocal de la Junta Parroquial de manera escrita solicita una licencia al director, o en este caso a la Junta Parroquial, indicando que obviamente padece una enfermedad catastrófica que requiere prestar los servicios médicos y necesita someterse a un tratamiento oncológico y solicita 15 días? Sin embargo, la Junta Parroquial justo esa semana se encuentra en rendición de cuentas. Y en este caso se emite un documento indicando que no se le otorgará la licencia por cuanto existe rendición de cuentas. Y aquí surte varias preguntas. Primero, ¿este acto está motivado? ¿Este acto puede ser impugnado? ¿Este acto es violatorio de derechos? Sí, primero, este acto no está motivado. ¿Por qué razón no está motivado? Porque no existe la correlación del derecho y el hecho. No me está diciendo en base a qué artículo me está negando mi permiso a mi licencia. ¿Es vulneratorio de derechos? Por supuesto que es vulneratorio de derechos, en el sentido de que todas las personas tenemos derecho a acceso a la salud, y mucho más si estamos hablando de un grupo de atención prioritaria en el sentido de las personas que padecen enfermedades catastróficas. Obviamente hay que tomar en cuenta todas estas actuaciones porque pueden parecer fáciles, pero en el diario vivir o en las labores que ustedes realizan, la omisión de una actividad de esta índole puede recaer en situaciones mucho más adversas
controversias y lo que se pretende es evitar problemas jurídicos futuros que desencadenen que la administración pública tenga que desembolsar montos económicos para cubrir omisiones de los servidores públicos. Y para ello, obviamente, necesitamos estar preparados y conscientes de las atribuciones, funciones y competencias que tenemos. Por otro lado, obviamente, tenemos que indicar que el acto administrativo como tal se presume legítimo. Es lo que nos habla el código, el COTAD, como el Código Orgánico Administrativo. Se presume legítimo en el sentido de que justamente hay una persona que le atendieron mal y va y se queja al presidente de la junta parroquial, indica, ¿sabe qué? Tal servidor no me prestó la atención adecuada. Entonces, aquí nace justamente la voluntad de la administración pública de iniciar un acto administrativo o no. Ese es el poder que tiene básicamente la administración pública y aquí nacen dos puntos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo va a ser la administración pública porque es quien está brindando y solventando las necesidades y el sujeto pasivo, el administrado. Pero aquí nace también otro problema. ¿Qué pasa cuando el administrado se ha sentido vulnerado o ha sentido que la resolución que ha emitido la administración pública vulnera sus derechos? Ahí se traspapelan los papeles y en este sentido pasa a ser el administrado el sujeto activo de derechos y la administración pública sujeto pasivo. Y a quien le corresponde la carga de impugnar es justamente al administrado. Entonces, bueno, eso ya lo iremos viendo ya a posterior con la intervención de nuestros compañeros. Sin embargo, de aquello no quería dejar de lado que tenemos que tener muy en cuenta los efectos jurídicos que genera un acto administrativo y nosotros como servidores públicos, la actuación tan importante que tenemos que tener en el sentido de conocer la normativa legal, porque muchas de las ocasiones le vemos al COTAD como una norma que le tenemos ahí para todo, pero sin embargo desconocemos de ella. Y al desconocer de ella generamos no solo problemas como servidor público, sino para toda la administración pública, porque al momento de generarse un problema o de, en este caso, el administrado solicitar una impugnación, quien desembolsa el tema económico es la administración pública, no el servidor público. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar muy en cuenta las actuaciones que tenemos como servidores públicos. Y como finalidad, la administración pública tiene solventar las necesidades del ciudadano. En tal sentido, al haber enfatizado los puntos claves al inicio para que ustedes puedan ir entrando en materia, hemos tenido claro primero que el acto administrativo se presume legítimo y este nace justamente con la voluntad de la administración pública. Para que este acto administrativo surta efecto debe estar debidamente motivado. Si bien es cierto, no tenemos un ejemplo claro de cómo debe ir estructurado un acto administrativo, no, hablar de motivación no quiere decir que se establezcan 5, 10, 15 hojas. Un claro ejemplo es justamente las acciones de personal. Las acciones de personal en muchas de las ocasiones es una página en la que se establece el número de la acción de personal, la remuneración que va a recibir el servidor público y a qué categorización se le va a emitir dentro del GAT parroquial. Y hay una parte importante en la acción de personal que es justamente la parte medular donde están bajo qué derechos o bajo qué principios ellos ingresan a trabajar al GAT parroquial, porque ahí justamente se establece en qué calidad ingresan. Y ahí tenemos justamente la motivación en la que se establece tanto los hechos como el derecho. Entonces, eso es lo que se pretende visualizar a través de toda la emisión de actos administrativos. En este sentido, se puede entender que todo acto administrativo es plenamente impugnable y con esta breve y sucinta introducción que les hemos traído a colación, pretendemos que todos ustedes las explicaciones y las intervenciones que realicemos sean de suma importancia para la práctica en sus labores, porque al final del día lo que queremos más allá tal vez de un certificado o de asistir aquí es que ustedes en la práctica también puedan realizar de mejor manera sus actividades. En tal sentido, agradezco su atención y doy paso a mi colega, quien hablará justamente de los requisitos y demás actividades que requiere el acto administrativo. Muchas gracias.